no puede haber gobierno rico de un país pobre. Bueno, ¿por qué se quemó el ingeniero Rodolfo Hernández? La esperanza de muchos. Eh, yo siento que son varias razones. Yo creo que eh, principalmente por subestimar la contienda en la que estaba. Creo que la suerte jugó mucho de su lado, incluso más de lo que muchos esperábamos. Mm, Siento que no comprendió muy bien a sus votantes. Digamos, mucha gente sí votaba porque le gustaban las propuestas de Rodolfo, pero mucha gente estaba votando en contra de la propuesta de su adversario Gustavo Petro. Entonces, el haber rechazado un poco las ideas del uribismo y pues todo lo que es el centro democrático, que pues es una base muy grande de votantes y gente que de pronto desistió de apoyarlo por la distancia que él intentó tomar. Creo que eso pudo haberle jugado en contra, no haber sido como estratégico. Eh, Creo que en algún punto la campaña del petrismo fue tan agresiva que él como que no, pues no quiso como jugar a eso, no quiso defenderse con fuerza, aunque tuvo toda la munición para atacarlos, digamos, tuvo todo el chance para poder, digamos, salir airoso o victorioso de esa guerra tan horrible que se generó al final, en que estaban ya pasando pues muchos límites, incluso el mismo asesor de campaña del pacto, bueno, de Petro, dijo que había que correr el límite ético un poco y creo que lo hicieron con toda. Y no solo en la narrativa y en los ataques que hicieron, sino también, eh, pues si uno escucha los discursos de Petro de hace unos años, dice que no vale la pena aliarse con corruptos para ganar. Sin embargo, en esta, de pronto ya su pensamiento es un poco diferente. Siento que el ingeniero le faltó un poco de malicia para pues enfrentarse a una persona que lleva toda la vida haciendo política pues viviendo como en ese ambiente y persiguiendo la presidencia. Eh, además, además que pues en política de pronto hay que entender una cosa y es que todo el mundo tiene como un relato que le cuenta a la gente, una historia, y pues algunos se la creen y otros no. Entonces, digamos, Rodolfo es una persona que recién apareció para mucha gente y pues tenía un relato que era de hecho muy interesante y tenía las pruebas de haberlo conseguido anteriormente y de haber salido como exitoso en un experimento primario de su tesis y de su historia, de la historia que cuenta. Sin embargo, pues el opositor lleva mucho más tiempo dándole vueltas como a otro tipo de relato y a una narrativa que seduce a mucha gente. Y pues lleva muchísimo tiempo en eso. Entonces también de pronto los votantes del pacto pues eran un poco más firmes con sus creencias, como que era un voto un poco más como de convicción y no tanto en contra de alguien, aunque mucha gente sí votó por el pacto eh, para estar como en contra del uribismo y en contra pues de todo lo que esto ha significado para mucha gente. Eh, Sin embargo, sí, siento que se subestimó al adversario completamente. eh, no elevó el nivel como de la agresión política o de la agresión narrativa cuando tenía que haberlo hecho. Eh, y siento que sí, se dejó como amedrentar, fue muy poco estratégico al tratar de rechazar y separarse del uribismo. Eh, y bueno, siento que esas son principalmente las razones por las que no pudo conseguir este triunfo que estaba a la mano, porque muchos pensábamos, incluido yo, que bueno, con los votos, algunos de Fajardo, algunos de
la mayoría pues de los de Fico ya iba a superar a Petro, que ya estaba casi que en su techo. Y pues fue una gran sorpresa que no, y que incluso probablemente por la estrategia que tuvo el pacto al final, Rodolfo incluso pudo haber perdido algunos de sus votantes. Eh, entonces eso fue una cosa bastante llamativa. Y por otro lado, pues me parece un poco, pues me da como pesar, porque sí, pues hay muchas cosas de Rodolfo que pueden ser muy cuestionables y de pronto un poco extrañas, pues hay que tener en cuenta que igual este man no es un político, pero digamos que su base o su tesis y lo que ya está aprobado es algo que yo sí estoy de acuerdo que es una de las cosas que necesita hacer el país y es pues bajar el despilfarro del gasto estatal. Por ejemplo, el plan que ganó, el plan de Gustavo Petro en la propuesta de gobierno requiere un gasto altísimo que no se sabe bien todavía de dónde va a sacar la plata porque pues sus planes requieren que o suba impuestos, o sea, haga una reforma de mucha más plata de la, digamos, que la que se presentó y que la gente se estalló pues socialmente en las ciudades. Entonces se requiere mucha más plata que esa reforma que la gente rechazó. Pero entonces, ¿cómo lo va a hacer si no es con reforma? ¿Va a endeudarse más o va a imprimir más dinero del que hay demanda ahorita? Eh, Error que han cometido muchos otros países con unas consecuencias muy graves, porque es que esto históricamente pues no es algo que funcione, el tema de, no, pues imprimamos más plata y ahí se alcanza, o sea, si fuera algo viable ya lo habrían hecho. Entonces, pues incluso en Estados Unidos ahorita en la pandemia imprimieron un montón de plata y ya se están viendo hoy las consecuencias en una economía como tan sólida como es la de Estados Unidos. Hay una inflación impresionante llegando a los dos dígitos y pues bueno, es algo que asusta. Entonces, por ese lado sí siento que Rodolfo tenía una idea un poco más aterrizada, que era bajemos todos los gastos del Estado. Es demasiado, no puede haber, y esto es una frase que le escuché a él mismo, no puede haber gobierno rico de un país pobre. Entonces, ¿cómo es posible que en este país los senadores y los congresistas ganen más de 40 salarios mínimos? O sea, eso es una cosa que no tiene explicación. Eso es una cosa muy loca. ¿Cómo puede ser cuando hay un gran porcentaje de la población que no llega a ganarse el salario mínimo? O sea, creo que es como un 11% de la población que está en pobreza y incluso en pobreza extrema. Entonces, no sé, decir que, bueno, vamos a incluso gastar más plata de la que aún hoy se gasta, que es un despilfarro enorme, pues me parece bastante irresponsable. Y por otro lado, el ingeniero también tenía una idea muy interesante que era vamos a contratar bien y estar pendientes del tema de la contratación, que cada quien además se pague su celular, su gasolina, sus carros, todo eso, que está excelente. Digamos, me parece que era algo, una propuesta muy interesante y que, bueno, no sé, digamos, qué tan sencillo hubiera sido realizarla porque hemos visto que esta gente ni siquiera quiere renunciar a un mes de vacaciones, entonces es complicado. Derecha, izquierda, centro, todos. Ninguno quiere perder privilegios y eso pues está visto. Eh, pero pues me parece muy interesante esa posición. Y además en este momento, según cuenta ahorita su asesor y bueno, están diciendo, no está muy motivado para asumir la curul que le corresponde. Si bien de pronto no va a ser oposición como tal, sí es muy interesante que esté una persona con esa visión y con tanta gente respaldándolo, porque es que en primera vuelta pues él igual sacó una votación muy significativa.
eh, gracias también a su relato y a sus propuestas al hecho de que sea un outsider, como una persona que no es un político como tal, sino pues un administrador. Entonces, pues seguramente lo que él le aburre o no le dan ganas es, pues él dice, bueno, mi propuesta era más como ejecutiva, o sea, era algo que de administración, no tanto de estar como en el Senado ahí debatiendo pues este tema, que no es probablemente su fuerte ni su interés. Entonces, pues sí, me parece que es una lástima que en este momento tengamos la posibilidad de perder como su participación, que es muy importante por las razones que ya dije, por el tema del recorte del gasto estatal bueno, sus ideas en general, algunas un poco descabelladas, pero muchas muy interesantes y que vale la pena por lo menos discutir. Y también que le haga control a este tema del plan actual que ganó, que digamos tampoco es, si uno lo piensa bien, muy realizable ni muy factible. Entonces, bueno, se vienen unos tiempos interesantes. Voy a dejar otro video hablando sobre el candidato ganador, a ver pues de pronto qué conclusión podemos sacar pues desde mi opinión, obviamente, qué podemos decir y qué podemos de pronto interpretar y de pronto algunas ideas por si se pone muy complicada la situación o no, pues bueno, vamos a ver. Los invito a verlo y que si les gusta de pronto, pues revisar estos temas un poco con cabeza fría, sin comprometerse con una narrativa, sin agarrarnos de las mechas, sin insultarnos, solamente revisando lo que pasó, revisando cómo eh, qué podemos extraer o qué lecciones nos pueden quedar como de todo esto, pues los invito a que se conecten, a que me sigan. Me gusta hablar de temas de actualidad, me gusta discutir con ustedes, contestar los comentarios, bueno, todo eso. Entonces, listo, nos vemos. Chao.